It's a beautiful day. It's a beautiful week in front of us. Una linda semana que tenemos enfrente, un buen día. Obviamente la canción Morning. dice, morning, morning. Obviamente la canción dice que it's a beautiful day, the sun is shining. No en el sur de la Florida hoy, um, pero en mi background sí. Tenemos un beautiful, beautiful day. Anyways, no importa si llueve o viene huracán o lo que sea, siempre tenemos que esperar lo mejor del día, esperar lo mejor que pueda venir. By the way, esa canción It's a Beautiful Day la escribe Freddie Mercury pocas semanas antes de morirse. So he was always thinking in a positive way. It's a beautiful day. So, feliz de estar con ustedes otra semana más en el Book Study y vamos a seguir en el libro de 3 Feet from Gold. And solo para que lo tengan en cuenta, estoy haciéndolo desde la casa, o sea que si oyen perros ladrar, muchachos hacer ruido, lo que sea, traten de concentrarse en mi voz más que en cualquier otra cosa. Y bueno, vamos a colocar todos los teléfonos en mute y vamos a trabajar en esto. Solo denme un segundo. All right, so let's do it. Vamos a ir a la parte, a retomar un poquito en donde estamos con este personaje. Greg es el nombre del personaje. Y Greg resultó ser este personaje que, de esos que pesado, ya no le digamos imbécil más, ¿ok? Porque es a strong, very strong word. It's an asshole. But let's say it's a bad person. Let's say this person is a bad person. Greg is a bad person. Vamos a asumir que es una mala persona, solamente digamos que es pesado. Greg, con una relación que un momento llega a su apartamento y su pareja lo había dejado, había sacado todo. So Greg finished his, he doesn't finish the relationship. She finished the relationship. So un día llega al apartamento y encuentra que está vacío. Su negocio no está en buen punto. He's a poser. A poser means faking all the time who he is. Siempre estar posing, como pretendiendo ser lo que no eres todo el tiempo. Y conoce este personaje que lo invita a cambiar y le da un regalo extraordinario. Lo manda para donde amigos muy exitosos, y este proceso en esta ida con los amigos es donde él va tomando información. So this person invite Greg to meet some friends, powerful friends, influential people that help Greg to think differently. So we were here. Estábamos aquí. Estábamos en que termina de. Vamos a ver si lo tengo aquí entonces. Ahora, so now, Helen, you can see it. All right, fantastic. Beautiful. All right. So, la última persona con la que habla, the last person that he talked is this young lady who was Miss America. And Miss America, he asked a question, él hace la pregunta, what keeps you going? What keeps you going? What keeps me going is what I call focused faith. Y ella le plantea que la fe la mantiene en función, pero que una de las cosas más importantes que hizo esta persona fue enfocarse
en una meta a la vez, un goal a la vez. El multitasking thing doesn't work. Doing a lot of things at the same time doesn't work. Even if you're a woman. I mean, you can do a lot of things that is not a transcendental thing. Usted puede hacer muchas cosas que no sean tan trascendentales. Una mamá puede estar alimentando el bebé y además leyendo y además regañando al otro niño y además echándole cantaleta al esposo y además haciendo otro montón de cosas. So women can do a lot of things at the same time and be very effective in the process. Men, we are not wired in that way. Los hombres no estamos con ese cableado. Pero en términos de business, en términos de carreras, normalmente it's an exceptions, but your life cannot be built upon exceptions. But it's some exceptions. But you don't start 3 careers at the same time. You don't start medicine and law and engineer. Tú no comienzas 3 carreras al mismo tiempo. Tú comienzas una carrera, das lo mejor que puedas para esa carrera y después buscas otras opciones. Si quieres en la vida buscar otras opciones. Pero normalmente tú empiezas una carrera y terminas esa carrera. That's what she meant. She meant to finish one specific, great, good goal. And don't start a lot of things. So that's basically the end of that part of the book. So then we go and we move to the chapter says formulating success. So poverty and riches are the offspring of thought. Es decir, que la pobreza y las riquezas realmente comienzan o nacen en el pensamiento. This is so weird, but it's true. It's true. And remember, poverty in every aspect, not just financially. But normally, a poor mentality or a poor mindset equals financial stagnation. So normalmente la mente, si tu mente no está en la forma correcta, si tu mindset es de pobreza, no financiera, sino de otro nivel, normalmente esa pobreza mental trae pobreza de toda otra índole, right? So this is the thing, Greg. The book starts here, the chapter starts here, and I just want to read it and make a note about this. Voy a hacer una nota de esto. Dice, Greg handed the driver the fare with generous tip. Greg, se va a encontrar con otro personaje, ¿no? Él se va a encontrar con otra persona. He's going to meet another person. And this time, he tipped the cab driver. In the beginning of the book, he was very cheap. Este tipo era no sé cómo dicen ustedes, pues, tipo era cover, este tipo era amarrado. Pero resulta que ahora ya da tips. Thanking him for his hospitality and the trip from the airport. So le agradeció al cab driver. Climbing back into the front seat after helping his fare with his luggage, the cabbie wished all his customers were as friendly and generous as this one. When you start making new associations with people in a different kind of level, you start thinking differently and acting differently. En el momento que tú encuentras nuevas asociaciones, tu vida empieza a cambiar y empiezas a ver nuevas cosas y a hacer nuevas cosas. Es muy evidente, pero son pequeñas cosas. Cuando menos piensas, estás haciendo cosas que alguien te reconoce, o tu esposa, o tus hijos, o un amigo, o como, wow, Juan, pero tú no eras, ¿qué pasó? Tú no eras así, tan amplio, o algo así, ¿no? Yo no soy tan amarrado, pero
Pero thinking differently. New associations brings new things, and maybe you don't notice in the beginning. In the beginning, maybe you just are acting like you think you're regular, like you're doing the normal stuff, and not. The changes are in the process and a progress that sometimes you don't even notice. Algunas veces tus cambios vienen y tú no te das cuenta siquiera. Y es ahí la importancia de no querer cambiar a nadie. Es ahí la importancia de que la persona que tiene que cambiar eres tú, no quieras cambiar a nadie. Cambiar la gente el único que puede hacer eso es Dios mismo. Es que el cambio, puede una persona influenciar en mí y que yo haga cambios en mí, sí, y solo si veo que esa persona está haciendo cosas coherentes al respecto con lo que habla. So, una persona puede influenciar en mí. A person can influence in me if that person is acting and doing things accordingly with the words. Yo recuerdo uno de mis mejores amigos en Colombia me aconsejaba que me debía divorciar y que no debería luchar por mi familia y ese tipo de cosas. Pero claro, él era divorciado, solo, con un montón de problemas emocionales, aconsejándome a mí. So that's not accordingly with the people just trying to teach you and tell you things. Now I can be very honest and say, you know what, this is my experience, Juan. I am divorced. It's tough. Just evaluate very well what you're going to do, blah, blah, blah. And then get some kind of influence in that way. But it's a lot of people trying to make comments and opinions, and it's a lot of coaches de vida. It's a lot of coaches and influencers out there trying to help us, and they're doing basically a little. So now, mucho cuidado de quién estás escuchando el consejo también, ¿no? Mucho cuidado. Pero este libro está enfocándonos en cambios que está haciendo este personaje, que son cotidianos, pero es gracias a la influencia de estas nuevas asociaciones. So, llega la persona y se encuentra con un tipo que se llama Jack Mates. Miren a Jack Mates, vamos a leer desde acá. As they ellos se sientan en la mesa y le dice Jack Mates, ¿cómo te puedo servir? Y Greg dice, serve me? Serve me? Repeated Greg. No one ever asked me that question. I should be asking how I can serve you. This is a very good note here. Nosotros, y no sé, pues es que aquí hay gente de todas partes y diferentes culturas y cosas, pero voy a hablar para Colombian people. I'm going to talk about the Hispanics Colombians. And I was talking with Laura Mesa about this a couple of days ago, that we don't say things like, even with our parents, we're not a loving vocabulary. We don't use a loving vocabulary. Es raro ver, es raro en mi generación, no sé, ahora estoy hablando, puede que esté equivocado, pero decirle a tus padres, madre te amo con el alma, o cosas así, o madre te amo, o inclusive a veces hasta el esposo no le deja decir te amo, cosas así. Es una palabra muy fuerte para decir, I don't know, it's weird. This is weird. Maybe I'm just talking about me, okay? Maybe. But, thinking in other kind of level of influence. This is a great question. How can I serve you?
How may I serve you? Even if a person is a stranger. ¿Cómo puedo utilizar yo esas frases, ese vocabulario? ¿Cómo puedo empezar a trabajar un vocabulario que genere más influencia en la vida? ¿Cómo te puedo servir? How can I serve you? Nancy, you raise your hand because you wanted to comment something. I just want to make sure that if... No. Yo no. I didn't raise my hand. Okay, pensé que querías comentar algo. Está bien. Chévere. So this is important. This is very important. I'm in the business of serving people. Yo estoy en el negocio de servir gente. That's my business. The financial services business is in the business of a transaction after transaction, move money from one place to another place. That's the financial services business. La industria financiera, que es la industria en que yo estoy, su negocio es transferir, trasladar dinero de un lado a otro, pasar dinero de una mano a otra mano, mover dinero de un lado a otro. That's the business. But my business is serve other people through my business. So mi negocio es servir a otras personas a través de mi negocio, servirlas. Y es una decisión que tomas a nivel personal, porque puedes utilizar tu negocio, si estás en mi negocio, que es financial services, if you're in my business, it's your decision if you want to transcend, if you want to do it beyond a transaction. It's your decision, es una decisión propia que tú tomas de o hacer de tu negocio algo que simplemente sea transaccional o un negocio que sirva a otros. Que tú puedas parar una presentación hablando de investments and see the person in front of you maybe with some kind of, down, low energy. Maybe you're seeing the person in front of you down and you just want to close a business, but you see that person that she or he or the couple is not right, that you can ask questions and you go deeper. That in the way that you can serve, even you can stop the whole thing. Stop the transaction. Esto es lo que quiero decir. Estar dispuesto a que tu negocio, cualquiera que sea, el mío estoy hablando en particular, pero cualquier negocio, es tu decisión si haces que sea para servir a otras personas o sea solo transaccional o una forma de tu influenciar a otras personas. Afortunadamente, el fundador de mi compañía, que se llama R. Williams, plantea que uno debe involucrarse en la vida personal de la gente con la que trabaja. Mientras que en otras compañías, en otras filosofías, mantienen a la persona lejos de ti. No te acerques, no te involucres en lo personal. That's not your business. My business is that. My business is building relationships. It's tough, hurts, disappointed. Tú puedes tomar esa decisión y hacer de tu negocio que pueda servir a otros. Y como dijo nuestro fundador, que involúcrate en la vida personal de los otros, pero eso duele. Y te hieren, y te hieres. Toma tiempo. It's difficult, but it's worth it. Pero vale la pena. When you get involved in service, I want to serve others, it's a big deal cuando estás pensando en servir a otros. So this conversation in this book is like very casual, but it's not. It's not. So if you read it, the page, you say like, okay, oh, wow, oh,
Nobody told me about how may I serve you. And that's it. Boom. The conversation just keeps going on. So la conversación ahí puede ser súper informal, muy casual, pero tiene un impacto el decir, may I serve you. So, ¿con quién está sentado Greg aquí? Está sentado nada más ni nada menos con el que inventó el velcro. Y el velcro se inventa y le dice, ¿cómo hiciste para vender 5 billones a 5 billones de personas velcro? Ok, 5 bi. So, ¿te imaginas tu negocio tener la capacidad de ir a donde ha llegado Coca-Cola? Increíble. Coca-Cola es otro de los negocios que es bajito, pues que no tiene como mucha inversión y ha llegado a todo el mundo, el colbón. Estamos hablando de velcro, todo el mundo usa velcro. Sí. Most challenges, says the person, Jack Mate, que es el tipo con el que está hablando Greg, dice, most challenges in life had simple solutions. Sometimes you just need to step back and look at the situation. Look at it from different angles to get the best perspective. You wouldn't believe how many attempts it took us to figure it out, the Velcro hook. So Greg, take notes. Sometimes you have to step back and look at your situation from a different angle to find a different solution. ¿Ustedes se acuerdan que hablamos que uno a veces tiene que salirse intencionalmente, meterse dentro de la tormenta para llegar al ojo del huracán, para ver con claridad lo que está pasando, pero no es salirse de la tormenta, es meterse dentro de la tormenta, buscar tranquilidad en ese ojo del huracán y luego enfrentar la salida de ese huracán con otra perspectiva. Lo que sea que estés pasando hoy, toma años inclusive esto que yo estoy hablando. O sea, a veces yo hablo y parece como si yo ya manejara la vida con perfecto. Yo soy un desastre todavía, muchachos. Yo sigo leyendo, pero a veces hablo con tanta confianza y tanta seguridad que hasta la gente cree que yo ya soy un hombre súper seguro. No. Cometo errores, la embarro todos los días, tengo inseguridades como todo el mundo, me deprimo, lloro, pataleo, hago berrinches. Todo ese tipo de cosas, no porque hable aquí con toda esta seguridad significa que lo tengo todo resuelto. I'm making mistakes. I'm still making mistakes. I'm an insecure person in many ways. I get depressed and all that stuff. But I learned through the years how to handle it better. Aprendí a través de los años cómo manejarlo un poquito mejor. Cómo ver las cosas bajo otra perspectiva. Cómo ser capaz de enfrentar el huracán buscando la tranquilidad para tomar decisiones, mirando desde otro ángulo las cosas. Es extraño, pero a veces cuando yo estoy resolviendo situaciones familiares que me llaman, Juan, ¿tú qué piensas? Mira, mi prima y la tía y la mamá y el abuelo y hasta el pata, hasta el perro. Me llaman si un perro tiene un problema, para lo que sea. Y la gente a veces cuando pasan cosas conmigo me preguntan, no, Juan, yo no creo que tú estés haciendo eso por eso, sino porque como que no entienden la forma en cómo uno actúa ya. Porque es diferente, porque lo aprende uno aprende a ver la vida de diferentes ángulos y empieza a atacar los problemas de diferentes ángulos. That's what it says here. Sometimes you have to step back. You have to step back. Don't get in the emotional run thing because you made a lot of mistake when you are emotional. When you are emotional, you cannot make any major decision. ¿Dónde vimos eso? Fue en este libro o en otro. Fue en este. So you cannot make major decisions in an emotional stage because you screwed the whole thing.
So Greg then asked the question that had been running through his head since he first learned he would be meeting this industry maverick. I'm in sales. Le dice Greg. Yo estoy en ventas. I'm in sales. Have been my whole life. I need to know something, and you may be the only person who can explain it. How on earth do you sell 5 billion people Velcro? La gran pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo hiciste? Y dice el tipo, ¿cómo hiciste para venderle a 5 billones? Y dice, we didn't. Came the quick reply. We sold Velcro to 5 people. What I did was capture the leaders. What I did was capture the leaders. What I did was capture the leaders. He sold Velcro to 5 people. What he did was looking for leaders. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. That's what we're looking for if you're in my business. If you're in my business, we are looking for leaders and people who's willing to change. We're not looking for perfect people. We are not looking for superstars. We are looking for people who's willing to change. Leaders. Now, people who's motivated already to change. You don't have to change them. You have to influence them. So nosotros estamos, el tipo le vende 5 billones de agente Velcro y le dice, ¿cómo lo hiciste? Y él le dice, no, yo solo le vendía 5. Lo que hice fue, what I did was capture the leaders. Lo que hice fue capturar los líderes. In the other words, I captured the leaders and then allowed them to corner their individual markets. Oh my gosh. In turn, they discovered the applications for the product and sold it to the ultimate consumers. So le dio la oportunidad a varios líderes que ellos mismos experimentaran lo que estaba haciendo, lo que servía, y ellos empezaron a trabajar en su propio mercado. Oh my gosh, esto es cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. So Greg flipped open this notebook and wrote. So Greg escribe, capture the leaders, corner the market. Yo no sé si esto está escrito para Primericans. Yo creo que esto está escrito para Primericanos. Honestamente, I think this is for Primerica people. But if you have a business different to my business, si usted tiene un negocio diferente a mi negocio, you have to listen and you have to read this carefully and try to apply it in the way that you can do it. Trate de aplicarlo como sea si usted no está en el negocio que yo estoy. Greg ask. So before you go to that level, what the pretty challenging in the early years? So antes de que llegaras a ese nivel, ¿fue bastante retante en los primeros años? Y le responde el tipo, it really was. What kept us going was our sense of purpose. No sé qué nota tengo yo aquí, déjame ver. Your why. Why? Your purpose. Why? ¿Por qué usted está haciendo lo que está haciendo? Le pregunta, pero ¿ha sido retante o fue retante en los primeros años? Y mire lo que le dice. Vamos a ver cómo nos lo traduce, a ver si esto me lo pone sin que tape. Perfecto. Dice, voy a ir leyendo en inglés y ustedes van leyendo en español, right? As in many startups, even go to the point where we couldn't afford payroll. So I had to mortgage my house to pay the staff. That's how much I was committed to the dream. That's amazing. I wish I could find something that I was that passionate about. You can. Mates exclaim. I think that's why Bucky sent you to me, to discover your success equation. Let's go back. Vamos a retroceder un poco. In business,
trying to look for freedom or trying to find some kind of freedom, you have to be willing to suffer. Or maybe not suffer, but not suffer, yeah. You have to be willing to get hurt financially, emotionally. When you have a passion, you have to be willing to sacrifice. Cuando usted está en un punto donde está buscando libertad. Libertad means building your own business. Libertad significa construir lo tuyo, que no tengas a alguien encima diciéndote todo el tiempo qué estar haciendo, que puedas construir algo para tu familia, dejar un legado, dejar algo, si te mueres hoy, que dejes algo construido por ti, que puedas dejar algo, que no sean problemas, ni pobreza. So when you are looking for that kind of freedom, then you own your own business where you build something. If you die today, that your family, your kids have that feeling, have that safetyness. I don't know cómo se dice. When your family have something because you sacrifice and you built something for them, that you're willing to go for years, not months, years and years and years until you make it. Entonces, si estás dispuesto a construir algo así, si estás dispuesto a buscar esa libertad y estar dispuesto a pasar años y años y a sacrificar, hacer préstamos y hipotecar la casa, y I'm not suggesting to do that. I'm saying you're committed with your business. Yo me recuerdo de esto. I'm telling you guys, I remember this very young. I was 26, 25, going to a bank and talk with a manager of the bank, Citibank in Colombia, because I was building my business. 26-year-old, 25. No, 25, because my daughter Daniela born in 96. So I was 25, going to the bank, sit down, 25-year-old, sit down with a manager at the bank and says, allow me an overdraft of this amount of money, and I can sign whatever for, whatever. Just, necesito un sobregiro a mis 25 años de edad, sentado al frente de un gerente de un banco, pidiéndole por un sobregiro de millones de pesos colombianos para pagar a mis 6 empleados. Dispuesto a empeñar, a poner, a hacer lo que fuera, con la fe de que podía el siguiente mes recuperarme y trabajar lo suficiente para pagarle al banco y volver a pagar a mis empleados. Pero estaba dispuesto a sacrificar. I was willing to sacrifice things. In the early years, takes a lot of challenges. Toman retos construir algo los primeros años. In my business, it's so weird because in my business, many people is very successful in the very early, very fast. In my business, a lot of people, not just one, dozens and maybe hundreds, they're very successful in the first 2, 3, 4 years. En mi negocio hay gente, no decenas, centenares tal vez. En mi negocio hay gente que muy rápido en los primeros 2, 3, 4, 5 años logran cosas fascinantes. Otros no, otros nos ha tocado años y años y años de pelea. It's a freaking insane fight against our minds, against people, against our demons. A lot of fight and sacrifice.
tal vez yo aprendí desde joven que los negocios en los primeros 2, 3 años no tienen por qué darte ganancias. No funciona de esa forma. Tú inviertes un dineral para montar un restaurante o lo que sea y necesitas 3 o 4 años para encontrar el punto de equilibrio. Si lo encuentras en 2 años, eres un mago. So, es raro porque la gente viene a mi negocio y quiere que, no sé, como que tener éxito a la semana. I'm talking about my business. Sorry if you're not in my business, but I'm talking about my business. And my business is so, how can I put this? My business is so merciful. Si se dice así, Valladares. Mi negocio es tan tiene mucho merciful. Eso, ¿ok? Mi negocio te da oportunidades porque es que no arriesgas un montón de cosas. It's so weird. I'm not talking, listen. Esto pareciera como si fuera un meeting de Primérica. No lo es. It's not. It's about, I'm talking about business. I'm talking about business. I start my own business at age 21. Mi primer negocio lo comencé a los 21 años de edad. I get in bankruptcy. I start a second business, fail, and I start my third business in Colombia, and was my dream business in some point. Was awesome. So, comencé mi primer negocio a los 21, me quebré, monté el segundo, fallé. Mi tercer negocio fue el negocio que yo soñaba tener en Colombia. Unfortunately, at that point in Colombia was very tough. And something happened and I just made the decision to start my new life in the United States. So hice una decisión de comenzar en Estados Unidos teniendo mi negocio soñado en mis manos en Colombia. You have to sacrifice, but you know what? Dios siempre tiene algo más grande, siempre en plan. Yo le doy gracias a Dios que tomé esa decisión, porque el negocio que tengo ahora es ilimitado. Y la cantidad de gente con la que se puede trabajar, influenciar y ayudar a que sea exitosa como la misma oportunidad que yo tengo es fantástica. Pero no estoy hablando de Primérica. Sí, I'm talking about Primérica, but I'm talking about that's the ideal of a business, that other people get benefits because you build something for them. That's the way it is. So this man talked about an equation, the equation of success. Trust me, lo que yo sentí cuando vi esa ecuación, a mí me da escalofrío las cosas de matemáticas, ¿ok? A mí me dan ganas, como me dan náuseas. Cuando yo veo cosas matemáticas, pero después me di cuenta que P at T multiplied by A times A equals success, ya me sentí un poco más tranquilo, ¿ok? So vamos a ver eso qué significa. P is passion. Remember the equation, right? P plus T. Passion, combine your passion, what you would do it for free. Okay, so passion, this is important. Combine your passion, that's what you would do it, you could do it for free. This is interesting. This is interesting. This is super interesting, guys. I think we are going to learn something here because I felt so good. Me siento súper bien de decir lo que voy a decir. Y yo sé que podemos sacar provecho de esto. Espero que usted esté en función de buscar lo que yo voy a decir en este momento o que esté pasando por lo que yo voy a decir en este momento, porque es simplemente fantástico y la vida tiene otro color.
Yo puedo enseñar a bucear de gratis. Because I love that thing. I can teach scuba diving for free. I love that thing. I love to teach whatever it is by free. Because I love to teach. So I discovered that my passion wasn't necessarily the scuba diving, was teaching. So mi pasión realmente es scuba diving. Me encanta el submarinismo, el buceo, como lo llamen en su país. Pero realmente lo que me di cuenta es que lo que me apasiona es enseñar. So teaching. So yo quiero que cabe un poquito más siempre que esté haciendo algo, porque puede que lo que estés haciendo no sea necesariamente lo que tú digas, no, pero yo no. Pues como que yo nunca me vi en esto. Ejemplo, yo nunca me vi haciendo finanzas o cosas financieras. So I never saw myself doing financial services, but I do it for free because I love to teach about finances. I'm not, if you now ask me for a seminar, an investment seminar for a whatever people, I go without any interest. I can do it because I love it. It's a passion. Yo puedo hacer cosas, entonces cualquier cosa que tú estés haciendo ahora, busca a ver si lo que estés haciendo puede que no sea lo que estabas esperando hacer, pero mira a ver qué pasión encuentras de fondo. Dig, go deeper. Hay una frase que yo utilizo, esto obviamente es también para la gente de mi negocio, pero hay una que yo espero que usted la aplique si no está en mi negocio. Cuando yo estoy entrevistando a alguien, no lo hago todas las veces, pero muchas veces, yo hago esta pregunta. ¿Tú harías esto aunque no te paguen? Yo sé que varios de ustedes me han oído decir eso. Yo estoy entrevistando a Clara y le digo, Clara, esto es lo que yo hago. Déjame preguntarte algo, Clara. ¿Tú harías esto por tus amigos y tu familia aunque no te paguen? Sí, claro. Y si encuentro un no, no importa, es eso, pero es su realidad. No estoy calificando si es una buena o mala persona. Estoy buscando si hay esa intencionalidad de, a mí me encantaría enseñar esto, a mí me encantaría mostrar esto. No necesariamente es una mala persona si me dice, no, yo prefiero que me paguen. Pero es una forma de yo confirmar, inclusive para mí, eso. Juan, ¿tú me enseñarías a bucear? Could you teach me scuba diving? Yeah, it's $500. There's a difference to say, oh, of course, I love it. Right? You see the difference there? It's a passion, but if you get paid, even better. So the goal is to get paid for your passion. You see? That's life. Life, you enjoy life cuando a ti te pagan por algo que te apasiona hacer. Oh. Ay. Esto no lo tenía preparado. Esto me lo acaba de decir una cosa que llama el Espíritu Santo, que a veces me saca la piedra, pero bueno. Wow. Mucho cuidado. Tengo que decirles. Normalmente no quiero entrar en libros y meter cosas espirituales y cosas de eso, pero yo no puedo contra el Espíritu de Dios, ¿ok? No, quiero pelear a veces con él, pero no, I can't. La palabra de Dios dice que todo lo que hagas, hazlo como para el Señor, no para ti. Hazlo, lo que hagas. Te toca limpiar baños, hazlo como para el Señor. Él te va a honrar al hacer cosas que puede que ahorita estés haciendo cosas que no te gusten. Maybe you are doing things that you don't like. Do it right. Do it like for the Lord, not for the humans, not for you. Do the things as you're doing it for the Lord.
Haz las cosas como si las estuvieras haciendo para el Señor. Y digo esto porque el Espíritu de Dios me anima a ser agradecido en lo que estoy haciendo. I was a carpet cleaner. I was a forklift driver. I was doing things that I hate to do. And I didn't know the word of God in that moment. So I was complaining every freaking day. I was complaining about everything. I hate this shit. I hate this shit. I hate this. I hate this. And then this happens. But cuando estás haciendo cosas que odias hacer, yo entiendo, you complain, te quejas todo el tiempo, pero cuando encuentras esa reflexión, no trabajes como para ti, entrégale todo ese trabajo que estás haciendo que no te gusta tal vez, entrégaselo a Dios. Él te va a honrar y te va a glorificar, te va a honrar de muchas formas eso y permitirá en su majestuosidad otras oportunidades que tú verás si las tomas o no. That's my point of view about this. But, ¿tú te imaginas que a ti te encante el fútbol y que te paguen por jugar fútbol? No joda. A mí me pagan for teaching. And I loved it. A mí me pagan because I served people and I love it. That's a difference. That's passion. Combine your passion. What you would do if you could do it for free. With your talent, what you are really good at. Este es otro tema largo. ¿Cuál es tu talento? Tú sabes que en este momento es posible que tú no sepas cuál es tu talento. Que apenas estés en busca de tu talento. Maybe in this point you don't know, you have no idea what your talent is. But that's the journey. And that's life. And that's the beautiful thing about life. Every day, searching, digging for the truth. Todos los días estar buscando por la verdad. Siempre busca la verdad, siempre pregunta, así tú seas ateo, así no creas en Dios o seas religioso, a mí no me importa. Busca la verdad. Juan, pero es que es tan difícil la verdad. En esa búsqueda de la verdad, en esa búsqueda, vas a empezar a encontrar cosas para ti, como tu talento, por ejemplo. O algo que vas a empezar a hacer a partir de hoy que te va a hacer experto en el futuro. Y va a ser algo como, oh, wow, yo nací para esto. O, this is my passion, I found it. Maybe this is the time that you start digging and searching for that talent. Maybe it's the moment. And I feel it in that way. That's not maybe for me. I'm completely sure. Yo estoy completamente seguro que si usted está metido en este bendito estudio de este libro, no es coincidencia. You are looking for that passion, for that talent. And that's the exciting part of all this. Esa es la parte emocionante de todo esto. Y tal vez estás en la cochina olla. Tal vez estás quebrado, tal vez estás a punto de hipotecar la casa. But you are searching, and inside of you, you know that you're doing right. Todo el mundo alrededor te está diciendo que no, tal vez todo el mundo alrededor está dudando de ti, pero adentro tuyo estás diciendo, yo sé que voy por buen camino. I'm looking for my passions, I'm looking for my talent, I'm looking for. If you
allow yourself to know a little bit more about God, God is going to show you the gifts. But you have to know God, the God from the Bible, the only God. Si estás en busca de la verdad, estás en busca de tu talento y todo eso, yo te animo a que te permitas conocer a Dios, porque Dios te va a mostrar algo que se llaman los gifts, los dones. Y en esos dones vas a encontrar una seguridad enorme. Pero eso es la parte espiritual, y si en algún momento quieres hablar de eso, hablamos de eso aparte. Por ahora el libro nos está diciendo passion plus talent. Multiply it by finding the right association. The first A is association. Yo le doy gracias infinitas a Dios por mi asociación con Primerica. Thank you, God, for Primerica people. In a specific for my mentor, Gonzalez. I pray for him. I'm just thankful. I owe him. The association with this man changed my life completely. That's awesome. That's the first A, which means working with the right people or organizations, and then taking action. He points to the second A, and then you just may discover your life purpose. Do this and you will have great success. It works. Va a funcionar, se los digo que funciona. Todos tenemos flaws, todos tenemos debilidades, todos caemos en momentos tontos, todos nos equivocamos. Pero eso no significa que no podamos seguir, en busca de nuestra pasión, de nuestros talentos, de ser mejores, de pasar a otro nivel. We are imperfect people. We all are sinners. Imperfect people. Cuando digo que todos somos pecadores, que véanlo desde la forma correcta de ver qué es pecado. Pecado es apuntar a un punto y no pegarle. Das pecado. Eso es pecado, así se llama el pecado en la Biblia. Ese es, le apunté allá, pero me pegué por otro lado. Y todos estamos en eso. But we are searching for the truth. Todos estamos en busca de la verdad. La verdad es la verdad. Y les garantizo que si seguimos en este proceso, muchos de ustedes se van a permitir conocer la verdad y muchos de ustedes van a permitirse ver la vida de otra manera. Así nos dé depresión, así seamos imperfectos, así mañana yo esté pataleando y haciendo un berrinche. We are in the right path. We are in the right path. Estamos en el lugar correcto, vamos por el camino correcto, estamos pensando de la forma correcta. But está esa fórmula. Espero que le hayan tomado una foto, que sepan cuál es. Y después dice, el próximo capítulo es, obviamente, va a agarrar cada una de ellas. La P, passion. So that we're talking about Wednesday, we're going to talk about passion. And that's it. That's it for today. So guys, I'm super excited, man. I'm super, super excited. I hope to see more people in the book study, but you know what? It's what it is. People quit everything. So people start everything with a lot of emotions, and then they not get committed. And it's fine. That's life. That's part of the deal. So me encantaría ver más gente en el book study, pero depende mucho que ustedes inviten gente al book study. Depende muchísimo que ustedes influencien a otros. Recuerden lo que este libro nos está diciendo. No se guarde los regalos, no se guarde la información para usted solo. No se guarde la información para usted solo. Usted no sabe cuántas personas se pueden beneficiar de escuchar algo de un libro y que les cambie la vida, como nos ha pasado a muchos de nosotros. Y estar dentro de este grupo es un grupo de buena asociación.
Este grupo es un grupo de buena asociación. This is a great group of people. Imperfect, but good. Sinners, but good. You're a good people. So, ustedes son buena gente. Espero que sigan conectados y que mantengan el ánimo, buscando su pasión, sus talentos, haciendo mejores cosas, pasando a otro nivel, disfrutando la vida full, completa, como la puedan disfrutar full, y que tengan una semana súper, súper, súper especial, y pedirle a Dios de una forma muy especial que disminuya el nivel del huracán que viene sobre todo para el west de la península, la gente de Cuba, la gente en Miami. Tenemos mucha gente tiene gente en Cuba, familiares o en las islas del Caribe. Praying for that people. Hopefully that thing just move in another direction or decrease in the but whatever it is, whatever we are going to face it in the mindset that is proper mindset. La forma en cómo enfrentemos los retos, inclusive cosas y desastres y situaciones naturales y todo eso, también es parte de nuestro crecimiento, de forma que vamos a enfrentar esto como debe ser. Pero igual, les pido que oren por la gente y por un futuro próspero para todos. Love you guys. See you Wednesday.